Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carolina del Pozo, soy neuropsicóloga y pues en este video vamos a abordar un tema sumamente importante que son las técnicas proyectivas. En específico vamos a iniciar con el uso clínico del test proyectivo HTP. Casa, árbol, persona, host, tree, person, ¿sí? Una herramienta fundamental dentro de lo que es la evaluación psicológica de un individuo. El día de hoy, o al menos en este video, vamos a comenzar por definir qué son las técnicas proyectivas, vamos a explicar de una forma rápida los fundamentos del HTP, el modelo interpretativo utilizado por Karen Rocher y bueno, finalmente vamos a detallar un poquito las normas de aplicación, los materiales requeridos y las consignas para realizar una aplicación adecuada de este test. Bueno, vamos a iniciar un poquito con qué son las técnicas o, bueno, qué son las pruebas proyectivas, ¿no? Debemos tomar en cuenta que una prueba proyectiva es una técnica de evaluación a nivel de psicología. Esto nos va a permitir acceder a todos estos contenidos que se encuentran en el inconsciente de la personalidad del evaluado. Recordemos que, como nos decía Freud, pues la personalidad del ser humano está determinada por tres áreas sumamente importantes que están marcadas en la teoría del iceberg, ¿no? Todo lo que está en la parte superior o lo que es visible, lo que se encuentra en el consciente, lo que nosotros mostramos en el día a día. En el preconsciente, toda esa información que se guarda y que vuelve a la conciencia que está fluctuando a lo largo de nuestro día a día y de nuestra vida. Y esta información del inconsciente, todo eso que está reprimido, todo eso que guardamos y que se encuentra ahí almacenado en nuestro inconsciente, ¿no? Toda esta información, ideas, pensamientos, sentimientos, ¿no? Y pues bueno, dentro de lo que corresponden a las técnicas proyectivas, se busca que a través de producciones simbólicas como son los dibujos, como son los relatos, pues se puedan proyectar algunos aspectos internos de una persona, como pueden ser sus mecanismos de defensa, las formas de afrontamiento, los conflictos, las emociones o cualquier tipo de rasgo estructural de la personalidad que nos permita pues también entender el ser, el sentir y el actuar de una persona, ¿no? Estas técnicas no evalúan capacidades intelectuales, habilidades cognitivas, ninguna de estas características más pues del razonamiento, sino directamente van a explorar toda esta relación entre el sujeto y la sociedad, cómo se relaciona la persona consigo mismo y cómo pues se relaciona con el entorno, ¿no? Entrando ya en lo que es el test con el cual vamos a revisar el video del día de hoy, pues lo vamos a hacer a través del test HTP, Host Tree Person, ¿sí? Este test, pues es una técnica proyectiva gráfica, eso implica que tenemos que realizar gráficos, dibujos, que fue creada por John Book en 1948. Este consiste directamente en realizar tres dibujos. Un dibujo de una casa, dibujo de un árbol, dibujo de una persona. Y cada uno de estos elementos, según Book, pues tenían un aspecto relevante dentro de lo que es el funcionamiento psíquico de la persona. Por ejemplo, la casa representa el entorno familiar, representa los vínculos afectivos, la percepción del espacio y de la protección. Por otro lado, tenemos al árbol. El árbol que va a reflejar la estructura del yo, la imagen corporal, la energía vital y la autopercepción. Y por otro lado, terminando ya, la persona donde se va a proyectar el autoconcepto, la identidad, los vínculos sociales, la imagen con el yo consciente, todo esto que nos va a permitir, como hemos hablado hace un momentito, el entender a la persona, la relación consigo mismo y por ende la relación con los de su entorno, ¿sí? Esta prueba es posible aplicarla a niños, adolescentes, adultos y lo importante
es que en su análisis se considera tanto estos aspectos madurativos como también los aspectos emocionales y los aspectos relacionales también. Entonces, de cierta forma, abarca tanto el desarrollo de las personas como también pues estos ejes estructurales sumamente importantes dentro de su personalidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que el test pues fue creado en 1948, nosotros tenemos un aporte bastante importante de Karen Roger en el 2009, donde la psicóloga clínica Karen Roger pues propuso un modelo interpretativo del HTP basado ya no solo en la parte del psicoanálisis, sino que unió los criterios psicodinámicos con criterios también clínicos y por ende este enfoque nos da una estructura, un análisis mucho más amplio en el cual se van a identificar tres indicadores sumamente importantes. Dentro de estos indicadores, pues están primero los indicadores estructurales, donde pues vamos a ver la parte más gráfica, más específica, ¿sí? Por ejemplo, en la ubicación en la que se encuentra el dibujo, si está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en el centro, la precisión del trazo, la claridad del dibujo y otros aspectos sumamente importantes para determinar estas características de personalidad. Luego tenemos el análisis simbólico. Esto implica, pues, la interpretación de todos los símbolos que se encuentren en el dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, interpretaciones de elementos específicos, como en la casa, si la casa tiene ventanas, no las tiene, si tiene puertas, de qué tamaño es la puerta, en qué lugar está ubicado la puerta, cómo son las paredes, es decir, todo este contenido, ¿sí? Y terminamos con el indicador formal, donde pues prácticamente se va a evaluar el discurso que se está proyectando. Esto implica una partecita que va mucho más allá del gráfico, sino también de las verbalizaciones durante y después de la evaluación. Estas verbalizaciones que se pueden dar a manera de dificultades en la evaluación o las verbalizaciones que se realizan posterior. Las respuestas también que nosotros vamos a dar algunas preguntitas que dentro de este test es importante hacerlas, ¿no? Entonces, miren, este modelo, pues prácticamente de Karen Rocher, lo que nos permite es favorecer una lectura quizá mucho más rigurosa que nos va a permitir pues interpretar toda esta parte gráfica con un sentido mucho más importante también, que es el contexto clínico del evaluado. Y así pues poder integrar toda esta información y tener pues un análisis completo, claro y estructurado de la personalidad del individuo, que es la base como tal de este test. Ahora, vamos a ver un poquito qué cosas nosotros necesitamos para poder realizar esta evaluación. Primero, vamos a tener 3 hojas blancas tamaño A4. Estas 3 hojas son en las cuales el paciente va a realizar, o el evaluado va a realizar sus dibujos. Uno para la casa, uno para el árbol y una hojita para la persona, ¿sí? Es importante tener unas 2, 3 hojitas más en blanco que nos pueden servir de base para que el evaluado no realice el gráfico directamente en la mesa por cualquier tipo de rigurosidad o quizá alguna textura que pueda estar en la mesa y que pueda influir dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Entonces es sumamente importante marcarlo desde ese punto. Vamos a necesitar un lápiz HB o uno similar. Si tomemos en cuenta que debe ser con una punta fuerte, resistente y con un buen color de trazado, ¿no? Un borrador, que este puede ser opcional, y lo más importante dentro de la evaluación, un ambiente cómodo, un ambiente privado y sobre todo que se haya establecido el rapport, esa confianza entre paciente, terapeuta, evaluador, evaluado antes de tener el contacto. Que pues prácticamente este ambiente se dé desde un ambiente privado, tranquilo, libre de distractores y de conexión también adecuada con el evaluador, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ya estos objetos, pues vamos a pasar ya a la evaluación. Nosotros vamos a aplicar este test con ciertas normas que son muy rápidas, pero sumamente necesarias, ¿no? Primero, para que la aplicación del HTP tenga
criterios clínicos adecuados, que haya la validez o que se garantice la validez clínica de esta prueba, se debe realizar bajo ciertas condiciones. Entre estas, primero, la evaluación es individual. Esta no es una evaluación grupal, tiene que ser individual. Segundo, el evaluador no debe tener ningún tipo de expresión quizá hacia juicios o quizá brindar sugerencias sobre el trazado. No, el evaluador debe tener una actitud neutra durante todo el proceso de la evaluación. No se debe orientar, no se debe modificar el contenido del dibujo, sugerirle que haga cambios, ninguna de estas intervenciones, ¿no? Y es fundamental, sobre todo, registrar todas las verbalizaciones del evaluado desde el momento previo al inicio de la prueba, durante la prueba y posterior a la prueba también, ¿sí? Es sumamente importante también complementar el gráfico, complementar los dibujos con una breve entrevista al final del dibujo. Es que el evaluado haya terminado su dibujo, pues es sumamente importante pues hacer esta entrevista para profundizar el significado, sobre todo de lo que se está proyectando en los gráficos, ¿no? Entonces, sumamente importante esta entrevista post dibujo, ¿no? Todo esto dentro, como ya habíamos dicho hace un momentito, de un ambiente cómodo, de un ambiente tranquilo, de un ambiente que le dé al evaluado esa tranquilidad de poder expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones a través de estos gráficos, ¿no? Ahora miren, es sumamente importante saber el cómo voy a presentar la evaluación. No puedo simplemente darle las 3 hojas del paciente y decirle que haga cada dibujo y en el orden que quiera, o quizá dentro de cualquier otro tipo de contexto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a entregar hoja por hoja. Primero, le vamos a entregar una hoja en horizontal. En esta hoja que yo le entrego de forma horizontal, él va a dibujar la casa. Y cuando le entregue, una vez que termine la casa, le voy a entregar la hoja para el árbol, luego la hoja para la persona y estas yo les entrego vertical, ¿sí? No vamos a intervenir ni a corregir en la forma en la que el evaluado va a realizar la prueba. Muy posiblemente me va a preguntar, ¿lo hago horizontal, lo hago vertical? Y vamos a responderle que haga como él se sienta más cómodo, ¿sí? Entonces es sumamente importante aquí entregar y observar si gira la hoja, si la dobla o si pregunta sobre detalles del cómo hacer el gráfico, ¿no? Y en el momento en el que estoy entregándole la hoja, vamos a trabajar con la siguiente consigna. Cuando le entrego la hoja horizontal, recuerden, para realizar la casa le voy a decir, dibuja una casa, la que tú quieras. Nada más, ninguna otra consigna. Si el evaluado hace preguntas sobre algunos detalles, pues vamos a intentar ser lo más neutros posibles para no dar indicios ni direcciones, sino repetir la consigna. Dibuja una casa, la que tú quieras. Luego de esto, una vez que el paciente o el evaluado ha terminado de dibujar la casa, vamos a entregarle la siguiente hoja, recuerden, de forma vertical, y le voy a decir, ahora dibuja un árbol. Una vez que haya terminado el dibujo del árbol, vamos a decirle, por último, ahora dibuja una persona. Después de cada uno de estos dibujos, puede ser después de cada uno o al final de los dibujos, haciendo una retroalimentación, vamos a preguntarle en la casa a quién le pertenece la casa, en el dibujo de la persona, qué edad tiene la persona, está bien esa casa, árbol, persona, le pasa algo, tiene alguna característica. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa a la persona que hemos realizado en el gráfico? ¿Sí? Todo esto nosotros tenemos que realizarlo en el punto inicial, que es el de aplicar el test. Una vez que nosotros tengamos ya los gráficos, una vez que nosotros tengamos ya las respuestas de la entrevista y la hojita de anotación también en la cual voy a poner cualquier tipo de pregunta, verbalización o cualquier observación que hagamos del paciente, del evaluado, dentro de este proceso de evaluación, cabe el repetirlo, pues todo esto lo tenemos listo ya para una siguiente parte, que es la interpretación.
Pero en este video vamos a quedarnos únicamente hasta la aplicación. En el siguiente video vamos a trabajar ya en cómo vamos a interpretar el test general y parte por parte. ¿Qué significa cada uno de los detalles que tengamos en la casa, en el árbol y en la persona? Ya nos conectamos en el siguiente video.